¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema ¿soledad o estar solo? Es una reflexión que les comparto para que tomamos medidas justamente para saber vivir y estar tranquilos con la situación en la cual nos podemos encontrar. Ya sea que por situaciones fuera de nuestro alcance nos hemos quedado solos o, en su defecto, tenemos ocasiones en que estamos viviendo en familia y nos sentimos solos. Deseo que esto sea de mucha ayuda. Si les ha gustado, denle manita arriba. No dejen de suscribirse. Comenzamos. Soledad o estar solo. La mayoría de las veces tenemos la oportunidad de poder elegir en qué situación queremos estar, solos o llenos de soledad. En algunos casos, al llegar a la edad adulta, están solos por haber perdido a su pareja en una separación, por fallecimiento, por no haberse casado, por no tener hijos, por ser el último de la familia y los hermanos mayores fallecidos o en el extranjero o viviendo fuera de nuestro lugar de origen, o por nuestro carácter alejamos a los hijos. Entonces tenemos que considerar qué vamos o estamos haciendo ahora con nuestra vida. Las definiciones según la RAI es la soledad por la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, deseo y melancolía por la ausencia que se siente por la muerte o pérdida de alguien o de algo. Hay personas que son fuertes en su carácter y que dominan bien sus emociones y al parecer no demuestran signos que sean depresivos. Otros menos afortunados como yo, nos resulta difícil enfrentar la soledad. En ocasiones, aunque vivamos en familia, nos llegamos a sentir solos también. Entonces, podemos conformarnos con lo que nos ha tocado vivir o buscar la manera de que nuestra vida sea buena, placentera y tranquila, a pesar de estar acostumbrados a sufrir, o si somos aguantadores a subsistir, o si buscamos la manera de equilibrar esta emoción. Ahora que tenemos tiempo, podemos informarnos, leer, escuchar algún audiolibro, etc. Actualmente tenemos recursos que nos podrán ayudar a empezar a crear conciencia sobre estos asuntos de las emociones y de nuestros pensamientos para canalizarlos a aprovechar mejor nuestra vida adulta. Para mí, el hecho que todavía tengo uso de razón me da una tranquilidad para aprovechar los recursos del internet y deseo seguir aprendiendo más y desde luego ponerlo en práctica lo que me agrade para mejorar mi estilo de vida y poderle ofrecer a mis hijos que aún los tengo viviendo conmigo una vida provechosa y siendo un ejemplo de buenos hábitos y costumbres, ya que para ellos les será de buen provecho el que vean cómo no me doblo por el pesimismo ni el derrotismo, ya que entiendo que necesito estar en paz conmigo mismo, con Dios y con aquellos, que yo no sea una carga por los malestares, quejas, tristeza, abatimiento, falta de ganas de vivir, pereza, descuidos hacia mi higiene personal, etc. Y sé que si no estoy todo el tiempo en acción, atraeré la falta de condición para realizar ejercicios y las actividades que me proponga para mantener mi cuerpo activo.
Yo no hablo con buenas actitudes ni quiero presumir. Solo sé que es necesario mantenerme activo porque de lo contrario caeré en el ocio y dejar pasar el tiempo de mi vida, porque ya no puedo darme este lujo derrochador. Sí, he aprendido en estos últimos años a ir perdiendo facultades físicas. No he querido dejarme ser preso de las habilidades perdidas, porque busco otras habilidades que aún puedo realizar. Esto tiene mucho que ver con el sentido de la soledad, porque debo de estar acostumbrado a hacer cosas de mi vida para mí y no para los demás. He oído la frase de que ya no quiero hacer nada porque no tengo a nadie. Eso no debe ser un ejemplo, sino al contrario. Debemos de buscar la manera de ayudar a la persona que lo padece, que tiene esa frase, y no volverla propia. En mi familia, nadie me ha dado algún mal ejemplo en sus vidas adultas, ya que las he visto fallecer haciendo cosas, o tal vez yo nunca les vi lo negativo de sus actos porque me inculcaron el respeto a las personas adultas, y menos hablar de cosas malas de los muertos, porque me parece injusto el poner a alguien en mal si ya no se puede defender. Hasta el más pobre en cosas materiales, mi tío, no se derrotó nunca. Su historia, de manera breve, se las compartiré. Él trabajaba en una construcción y un día sufrió un accidente y le pusieron clavos, como se acostumbraba en ese entonces, en ambos brazos, porque la caída le afectó los hombros. Después de su recuperación, siguió haciendo cosas de construcción a su capacidad física que ahora tenía, y como estuvimos al pendiente de él, nunca le escuché negatividad alguna. Por el contrario, se reía de cómo realizaba sus cosas ahora, y esta experiencia me hizo pensar que si se hubiera abatido por su accidente, la soledad y el infortunio se hubieran apoderado de él, y aunque le fue muy pesada su situación, no se derrotó ni se quedó solo, porque su esposa y sus hijos siempre estuvieron con él. Y en realidad siempre hay muy buenos casos que nos enseñan cómo viven una vida ejemplar. Entonces, de nosotros depende si le abrimos la puerta en nuestras vidas a la soledad. No es relevante el vivir mal. La próxima vez que digamos que estamos solos, recordemos que siempre habrá alguien dispuesto a escucharnos y acompañarnos en nuestras vidas. Y si aún no has descubierto a Dios, búscalo y no sufrirás jamás de soledad. No esperes que en los momentos difíciles Él te rescate. Mejor sé tú quien tome la iniciativa y lo encuentres. Gracias por llegar al final del video. Deseo sinceramente que sea de provecho y que tenga algunas ideas que les esté aportando para que ustedes tengan la oportunidad de vivir cada vez mejor. Y sobre todo, que nosotros los adultos debemos buscar la manera de estar bien siempre. No es un hecho de que ahora que estamos grandes no tengamos que hacer nada, sino por el contrario, tenemos que trabajar un poquito más en nosotros mismos, y entonces podemos decir que no estamos sin hacer nada, sino que tenemos una tarea que debemos de cumplir para que nuestros seres queridos estén contentos y nosotros podamos vivir en armonía. Si tienen algún comentario, no dejen de anotarlo y no dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que les publico los días miércoles y domingos.
Nos vemos en el próximo tema.